Bien, gracias Catalina, Como presentación cabe decir lo siguiente: el gobierno tomará una decisión al respecto el próximo 3 de mayo. Pregunta: ¿cuál es el promedio de nuevos casos y cuánto ha avanzado la vacunación de refuerzo? Revisamos el momento de la pandemia con nuestro académico invitado, doctor Simancas. Don Daniel, bienvenido al programa. El Ministerio de Salud indica que el índice de casos positivos para COVID es bajo y ronda el 5%. Primera pregunta: ¿cuál es su interpretación de esta cifra, doctor Simancas? Bienvenido. Buenos días, Diego, Michelle. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Realmente hay dos visiones de lo que dice el ministerio. La primera es que no hacemos pruebas suficientes, pero a pesar de ello tenemos buenos datos epidemiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pruebas que se hacen en el país, menos de 5 son positivas. Entonces la interpretación es que estamos entrando a una estabilidad de la pandemia, de control de la pandemia. Ahora sí, hay como decirlo, no hay tanta saturación en el sistema sanitario, la gente se infecta y no se enferma gravemente, la gente se infecta y no termina en cuidado intensivo y no fallece. No existe en el mes de abril exceso de fallecidos, que es lo que yo he venido planteando, que ya llevamos más de 85,000 muertos en el Ecuador. Pero en este mes de abril, ventajosamente, no tenemos registro de muertos por encima de los promedios históricos. Así que en estos momentos tenemos datos halagadores, tenemos controlada, entre comillas, la pandemia, pero la pandemia sigue, la cobertura de vacunación realmente no pasa del 35-40% con tercera dosis y cada vez la población pues no acude a vacunarse con el primero y segundo refuerzo. Así que hay que tomarlo con calma. Estas semanas son críticas porque venimos de un feriado largo, la gente se movilizó incluso más que prepandemia, así que hay que esperar un par de semanas más para saber cómo está el comportamiento epidemiológico y tomar las mejores decisiones. Doctor Simancas, don Daniel, escuchamos con enorme interés. El tema de esta mañana: el país se alista a dejar la mascarilla en espacios públicos abiertos. Nuevo planteamiento para usted, señor doctor. Tras la baja transmisibilidad reportada luego de 2 feriados, ¿considera usted que en mayo el gobierno dispondría la no de obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos abiertos? Yo pienso que si en las siguientes 2 o 3 semanas seguimos con estos indicadores, hay la posibilidad de retirar el tema de la obligatoriedad, la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos. Esa sería la disposición. Tenemos que ir avanzando al retiro progresivo de las restricciones, pero esto no significa que las personas que la usen sean, por ejemplo, recriminadas o discriminadas o se haga burla. Estamos en el derecho de seguir utilizando mascarilla los que deseemos, los enfermos crónicos, porque el virus todavía no es que hay cero transmisibilidad. Hay casos en el país, hay muertos en el país todavía, pero ya es responsabilidad de cada familia, de cada individuo, el llevar en espacios abiertos. En espacios cerrados sí estoy convencido que debemos mantener la obligatoriedad de las mascarillas, porque hay aglomeraciones, porque los aforos han aumentado al 100% en la mayoría de instituciones, en el registro civil, en los bancos. Entonces, hay poca ventilación. Entonces, de acuerdo que en un par de semanas se pueda dar esta disposición de que en espacios abiertos se podría retirar la mascarilla. Efectivamente, doctor Simancas, don Daniel, yo creo que hay que seguir teniendo cuidado, no bajar las defensas, porque el tema todavía está vigente. Estamos dialogando con el doctor Daniel Simancas y, como siempre, en la tercera pregunta del programa interviene la periodista Michelle Oquendo Sánchez desde Madrid, España. Michelle, ten la bondad. Buenos días, doctor Simancas. ¿Por qué en el país ha bajado el ritmo de vacunación de las dosis de refuerzo?
Hola Michelle, muy interesante. Hay dos versiones. La gente que se debía vacunar, es decir, ya miró que con las dos dosis y con la infección natural estaba teniendo una inmunidad híbrida, que es lo que tenemos, y ya la tercera dosis y el refuerzo, pues lo ven innecesario desde la cosmovisión individual de salud que tiene la población. O sea, hay un rechazo a la intervención recurrente, pero yo pienso que va por ahí, porque el tema de logística, de disponibilidad de vacuna hay, es decir, hay los mismos escenarios. La Universidad UTE también estaba vacunando, pero había cada vez menos personas. Entonces yo entiendo que como ya no se ve gente que se muere, que se hospitaliza, pues la visión social del efecto de la vacuna disminuye y por ende las tasas de cobertura. Yo creo que se podría hacer un esfuerzo adicional para vacunar la tercera dosis, inclusive por encima de este segundo refuerzo, que es la cuarta dosis, que incrementa levemente la inmunidad, que está destinada a enfermos crónicos y enfermos con problemas inmunológicos y adultos mayores, pero el resto de la población se debería hacer un esfuerzo por vacunarse la tercera dosis. Estamos dialogando sobre un tema de plena vigencia, esta cuestión del COVID-19, y nuestro interlocutor es el doctor Daniel Simancas, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad UTE. El tema de esta mañana: el país se alista a dejar la mascarilla en espacios públicos abiertos, ¿no? Doctor, ¿qué está pasando en otros países con las nuevas subvariantes de Omicron? Bueno, ahí el tema de Asia, los países asiáticos tomaron la decisión de no dejar que la población se infecte, que es una política basada en evidencia científica, pero que a la larga está cobrando factura. ¿Qué quiero decir con esto? Que especialmente Latinoamérica ha tenido el embiste de estas variantes Delta y Omicron de una manera impresionante. Prácticamente más del 60 o 70% de la población, incluso de la ecuatoriana, ya se ha contagiado con estas variantes y está teniendo una inmunidad por infección. Adicional esto a la vacuna. ¿Qué es lo que pasa en los países asiáticos? Ellos no pueden dejar que la población se infecte, hacen cuarentenas estrictas por su sistema comunista, paternalista, también incluso afectan los derechos humanos, pero la idea es impedir que la gente se infecte y tener saturación en el sistema sanitario, que también por el exceso de población que tienen, pues les podría causar graves problemas. Entonces, en resumen, tienen muy poca población infectada, tienen vacunas que realmente tienen baja cobertura de vacunas y sus vacunas no son tan efectivas. Entonces, con las protestas, con las manifestaciones por el confinamiento, pues esto se vuelve un caldo de cultivo y estamos viendo incluso la aparición de otros virus, que es este H5N1, que es un tipo de influenza aviar. Entonces, están realmente complicados, pero yo creo que nosotros, al tener esta inmunidad híbrida, natural, más vacuna, pues tenemos un mejor panorama que los países asiáticos, donde estas nuevas variantes están causando muchos estragos. Estamos escuchando a nuestro invitado, el doctor Daniel Simancas, especialista en estos temas. Doctor Simancas, Daniel, Michelle tiene una inquietud muy válida, muy válida. Adelante, Michelle. Doctor Simancas, en Dinamarca o Estados Unidos se levantó la obligatoriedad del uso de mascarilla y luego hubo rebrotes, aunque de menor importancia. ¿Qué debiera hacer Ecuador para no cometer esos errores? Muy buena pregunta, Michelle. Ir progresivamente, ir planteando escenarios de posibles brotes. Entonces, en orden, deberíamos retirar las mascarillas en espacios abiertos. Debemos esperar al menos un mes o 2 meses y pensar en retirar a interiores, manteniendo, por ejemplo, el requisito de que los enfermos crónicos, por ejemplo, en hospitales, en centros geriátricos,
realmente se mantenga el uso de mascarilla. Yo creo que no ha sido inteligente la idea de retirar completamente las restricciones, como lo ha hecho, como tú dices, Dinamarca, ahora lo ha hecho España. Brasil también está retirando las restricciones, Argentina, Bolivia. Hay una procesión a Copacabana en Bolivia anunciando ya el fin de la pandemia. Entonces son actitudes y reacciones que no están basadas en evidencia científica, porque la pandemia continúa. O sea, estamos viendo los estragos en otros países. Entonces, levantan casos, es posible que nosotros levantemos casos, también luego del feriado de carnaval algo levantamos los casos, pero como la gente en estos momentos tiene una gripe y no se hace la prueba porque son síntomas leves, ha perdido el miedo, ha perdido ese sentido de percepción del riesgo, no se hace pruebas, no acude al médico, tenemos un panorama sesgado hacia la no presencia de casos, pero lo que podría venir es pequeños brotes, pero yo estoy optimista de que si lo hacemos de manera progresiva, el retiro de las restricciones, vamos a tener muy poco impacto en los casos. Escúchese lo que dicen los invitados, doctor Simancas, la pandemia está ahí. La pandemia, es evidente que, digamos, su potencialidad ha disminuido, pero la pandemia está allí. Daniel, ¿qué criterios inciden en la decisión de una cuarta dosis de la vacuna? Insisto, ¿qué criterios inciden en la decisión de una cuarta dosis de la vacuna? Bueno, esto para a la población general hay que seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, pero también ser conscientes que quizá en este refuerzo está destinado específicamente a personas vulnerables, enfermos crónicos, los que tienen problemas de la sangre, de la inmunidad, pueden beneficiarse de este segundo refuerzo, pero no hay nada conclusivo en poner un refuerzo a población general. Es preferible aumentar la cobertura de tercera dosis a poner un segundo refuerzo. Los datos de Israel nos indican, ellos pusieron la cuarta dosis por diciembre y enero y tuvieron igual la ola de Omicron, la que tuvimos nosotros a inicio de año. Así que la evidencia está no conclusiva sobre la cuarta dosis, pero las personas vulnerables, adultos mayores, podrían beneficiarse de este refuerzo. Lo importante es mantener las medidas de bioseguridad, es decir, no relajarnos completamente, hacer reuniones, reactivar la economía. Ya estamos movilizándonos a nivel prepandémico, los vuelos se han reactivado, pero hay que tener cuidado de meternos con 50, 100 gentes, sin ventilación, a compartir vasos, botellas, como que esto nunca pasó, como que nadie murió. Realmente no podemos ser tan insensibles y dejar de aprender las lecciones que nos ha dado esta pandemia. Qué valiosa intervención, Daniel, sobre todo por su acento pedagógico y la serenidad con que usted se expresa, al margen de ningún alarde, digamos, que pueda preocupar a la gente, ¿no? Michelle tiene una última pregunta. Doctor Simancas, ¿cuáles serían los criterios epidemiológicos determinantes para pasar del control de la pandemia a la vigilancia de una epidemia? Bueno, para colocarlo en temas sencillos es que se mantenga esta baja positividad, es decir, que cada vez haya menos personas positivas para este coronavirus. Puede haber gripes, pero no por coronavirus. La otra es que no existan personas que se agraven o que tengan enfermedad grave, que vayan al hospital, que requieran oxígeno o que vayan a cuidado intensivo y quiten el lugar de otro paciente que necesita ser intervenido, por ejemplo, quirúrgicamente. Entonces, eso también congestiona el sistema sanitario. Entonces, es muy probable que pasemos de una vigilancia activa y comunitaria con pruebas masivas, con todo lo que se ha intentado hacer, aunque no se lo ha conseguido, a una vigilancia centinela, que es vigilancias de brotes. A veces hay muchos casos de gripes en los asilos de ancianos, en las guarderías, en las escuelas. Entonces pasaríamos a ese tipo de vigilancia porque este virus se está ubicando o caracterizando hacia ir al invierno, es decir, que probablemente si todo va bien,
los siguientes brotes serán a partir de noviembre, diciembre, cuando empieza ya el invierno, y tenemos con mucha suerte que obtener una vacuna, pero ya actualizada para los meses de septiembre, octubre. Nos vacunamos y pasaríamos el año pues con una infección que no complique al sistema sanitario. Así que los indicadores para enumerarte es baja positividad, baja atención de pacientes con enfermedad respiratoria, control de brotes en centros geriátricos, que no haya brotes, que no haya exceso de muertos y que no haya pues saturación del sistema sanitario. Hasta ahora cumplimos todos estos parámetros, pero hay la posibilidad de la aparición de una nueva variante que cambie el escenario epidemiológico y tengamos pues que lamentarlo. Ojalá no pase eso. Hay que estar positivos, confiados en que esta pandemia, que generalmente o históricamente las pandemias duran entre 2 o 3 años, así que esperemos que este Omicron, estas variantes, sean más bien el inicio de un posible fin de la pandemia. Pero ahora la pandemia sigue, hay que seguirnos cuidando. Este es el programa Buenos Días de Radiovisión, un programa que se difunde entre lunes y viernes de cada semana a partir de las 7 de la mañana. Doctor, aparte de la vacunación contra el COVID-19 y sus variantes, ¿usted también recomendaría vacunarse contra la influenza? Por supuesto, mi estimado Diego y Michelle. Es importante que la población no deje de tener en cuenta el esquema de vacunación regular. Es más, tengo entendido que el Ministerio ya está haciendo acuerdos con la Organización Mundial de la Salud y Panamericana, todos los países, para incluir las vacunas COVID en el esquema regular de vacunación de todo el mundo. Así que lo más probable es que este coronavirus pase a ser, así como la influenza, requisito de vacunación obligatoria en los países, en nuestros países, ¿no? Así que sí recomiendo. Yo sí no estoy de acuerdo en vacunarse al mismo tiempo. Yo les sugeriría que esperen unos 15 días entre vacuna y vacuna. Así que esa sería la única recomendación. Pero claro, influenza también mata a muchas personas. Pues una última pregunta, doctor Simancas. Gracias por estar en el programa. Con tantos cambios en la relación humanos-animales y con una pulsión de la gente por la automedicación de antibióticos, le pregunto, ¿qué próximos desafíos epidemiológicos pudiera enfrentar la humanidad? Bueno, las zoonosis más o menos cada 4 a 6 años empiezan a aparecer. Entonces un concepto clave es pensar en una sola salud, en este One Health, involucrar a la gente de ambiente, de veterinaria, tratar de no explotar los sistemas, la biodiversidad, ¿no? Cada vez hay más necesidad de comida, de alimentación, y se explotan nuevas especies. Así es como apareció este coronavirus. Entonces hay varios retos. El reto de las guerras biológicas, por ejemplo, el reto de la expansión de la aparición de nuevos virus. Este es un nuevo virus que se quedará con nosotros probablemente por siempre. Hay que evitar que aparezcan nuevas variantes que pasen de los animales a los humanos. El tema de la ciencia, de la soberanía del conocimiento y de la ciencia, porque no podemos depender de otros países para medicamentos, para vacunas. Debemos utilizar nuestro conocimiento para no depender de otros países y quizá empezar a hacer de una vez por todas un repensar de los sistemas sanitarios hacia la prevención. Hablamos de un Ministerio de Salud que solo habla de enfermos y de enfermedades. Entonces hay que empezar a hablar más de salud, de protección, de prevención, de empoderamiento de la salud. Una persona que entiende que debe cuidar su cuerpo, que debe proteger a su familia de las infecciones, de las enfermedades, de los alimentos contaminados, de los alimentos mal procesados. Pues es una familia que tiene más esperanza de vida, que sus pronósticos de enfermedades disminuyen. Entonces la idea es hacer mucho más salud pública, hablar más de salud, hablar de clínicas de salud, no de clínicas de enfermos, no regocijarnos de haber atendido a miles y miles de pacientes, sino avergonzarnos de haberlo hecho, porque lo que debemos hacer es que
las familias dejen de necesitar medicinas, dejen de necesitar antibióticos, y también hacer culturalmente empoderar a la ciudadanía. Reclamamos, Diego y Michelle, reclamamos por medicamentos, por antibióticos, cuando deberíamos reclamar por mejor agua, por mejor escuelas, por mejores parques, por mejor ambiente, por menos contaminación, que es lo que nos produce las enfermedades. Ya cuando estamos enfermos hacemos marchas y huelgas para tener medicinas cuando esa ya es la consecuencia y no es la causa. Estupenda la finalización de su intervención, Daniel, doctor Simancas. Así habremos menos de enfermedades y habremos más de salud. Muy positiva su nota final, ¿no? Daniel, mil gracias por estar en el programa. Le deseamos un buen fin de semana y cuídese del frío. Buenos días. Buenos días, gracias Michelle y Diego, un placer como siempre. Muy bien, tenemos apenas un margen de un par de minutos para protagonizar la tercera charla de mañana con un personaje muy conocido por nuestra audiencia, el doctor Jaime Costales Peña, psicóloga política y catedrático universitario. El tema es interesantísimo con Jaime y parte de una pregunta. Esto en un par de minutos. Buenos días. Hacemos una pausa.